Pues bien, hoy nos vamos a enfocar a lo que son los reportes de nómina. ¿Qué vamos a ver hoy? Primero vamos a hacer una pequeña y rápida introducción a qué es descargar CFDI. Me gusta iniciar siempre con esta parte para dar a conocer las características generales del sistema. Luego entraremos a la parte importante central, el modular de esta parte de la plática del curso, es el desglose de percepciones, deducciones y otros pagos. Ese es el reporte que hoy vamos a ver. Primero vamos a definir algunos conceptos para que estemos de acuerdo todos. Luego vamos a entrar a ver para qué sirve, por qué se creó este reporte, cuál es su objetivo. Luego, cómo se puede visualizar el mismo. Ya les voy adelantando, se puede visualizar de forma horizontal o de forma vertical. Vamos a ver cuáles son las diferencias y las ventajas de cada uno, ¿no? Y desde qué punto de vista se puede ver la información, ¿no? Desde el punto de vista del patrón o del empleado y también por qué hicimos esta parte. Ya para finalizar esta sección estaremos hablando de los beneficios del reporte. ¿Qué es lo que me trae? ¿Qué es lo que me ofrece este reporte? ¿Y qué le puedo sacar yo de provecho? En la última parte vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a abrir nuestra acostumbrada sesión de preguntas y respuestas. Pues bien, vamos a empezar. Lo primero que quiero comentar en esta parte es qué es descargar CFDI. Como digo, siempre me gusta empezar por esta parte para que se tenga claridad sobre qué es y para qué sirve descargar. En esencia, es un programa que instalas en tu computadora y con el cual puedes hacer tres tareas principalmente o tres grupos de tareas. Primero, la descarga de archivos del servidor del SAT. ¿Qué puedo descargar del servidor del SAT? Tanto los XML como los PDFs, ya sea los XML de CFDI o de constancias de retenciones y los PDFs que están relacionados a dichos XML, como el acuse de cancelación, el acuse de solicitud de cancelación, documentos relacionados y otros documentos. Son alrededor de 6, 7 documentos PDFs que se pueden descargar del servidor del SAT. Entonces, esa es una de las funciones principales del sistema. Otra es generar reportes. Ya que tengo los XML, ¿qué puedo hacer con los mismos? Pues generar reportes y enviarlos a Excel. Tenemos, por ejemplo, la parte de convertir Excel, desglosar los impuestos. Esto ya lo vimos en un curso anterior. Si alguien no tuvo oportunidad de estar con nosotros y quiere tenerlo, pueden visitar nuestro canal de YouTube. Ahí les van a estar van a ver todos los cursos que hemos estado presentando en ese tiempo. Bueno, continuando, tenemos también la parte de recibos de pago. Podemos generar reportes relacionados con los recibos electrónicos de pago, constancias de retenciones y con los recibos de nómina. Hoy nos vamos a centrar específicamente en recibos de nómina y vamos a ver un solo reporte. Y ahora van a entender por qué uno solo y en otra sesión veremos el resto de reportes. Bueno, para finalizar ¿qué más cosas podemos hacer con el programa? Pues el programa puede hacer cálculos y análisis de los XML. En el curso pasado de hace 8 días veíamos justamente el análisis y conciliación de los recibos de pago. Cómo se concilian, qué mensajes genera el sistema, qué errores detecta, etcétera. También tenemos la conciliación contra lo registrado en el SAT. Podemos generar el archivo para la DIOT, sacar un reporte del cálculo de ISR retenido por persona moral. Y así tenemos, el sistema ofrece diferentes operaciones con los XML. Entonces, aquí la idea es que ustedes tengan una perspectiva general de qué tanto puede ofrecer el programa. No solamente es la descarga y convertir los XML a Excel. Vamos a centrarnos en el punto importante, en el punto medular de esta presentación, que es justamente los recibos de nómina, pero insisto, vamos a ver solo uno de ellos y ya van a ver y van a comprender por qué solamente uno y no entrar a verlos todos. Antes de entrar allá a ver lo que son los recibos y cómo se genera este reporte y qué funciones trae, me gustaría aclarar algunos conceptos que considero importantes que todos los tengamos bien presentes, ¿no? Tanto para las personas que ya tienen experiencia como para las personas que no conocen mucho acerca del tema. Durante todo la plática, durante todo el curso, vamos a estar hablando de las percepciones, deducciones y otros pagos, pero la pregunta es, ¿y qué son? Y aquí hemos traído la definición de los tres. Las percepciones son beneficios que se otorgan a los empleados, los cuales se ven reflejados como los ingresos que perciben. Ejemplo, sueldos, gratificaciones, premios de puntualidad, etcétera. Entonces, todo es aquello que recibe como ingreso el empleado. ¿Qué son las deducciones? Son las retenciones de contribuciones aplicadas como descuentos, como la parte del seguro, ISR, descuento por comedor, etcétera, ¿no? Y otros pagos son, como indica su nombre, otras cantidades recibidas, ¿no? Como cuando recibes viáticos o hay subsidio al empleo, etcétera. Entonces, es importante tener claro estos tres conceptos. Ahora bien, durante toda la plática, durante todo el curso, voy a estar diciendo la palabra recibo de nómina. Es común que utilice esta palabra.
Pero, ¿qué significa exactamente cuando yo digo recibo de nómina? ¿Qué quiero decir? Primero, me refiero a los comprobantes de tipo nómina. Recordemos que dentro del XML hay un atributo llamado tipo, y en este caso el tipo es N, que significa nómina, pero que engloba tres tipos de comprobantes: el recibo de nómina tradicional, tal cual lo conocemos, el recibo por finiquito y el recibo por liquidación. Entonces, cuando diga recibo de nómina, me estoy refiriendo a estos tres en conjunto. Muy bien, bueno, esto para tenerlo claro, para que podamos continuar con la presentación. Ahora, ¿para qué creamos este reporte? Este reporte de percepciones, deducciones y otros pagos. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, fue creado principalmente para tres cosas: verificar las prestaciones que aplicas a tus empleados, ¿no? Poderlas ver de forma detallada. Y eso es importante, separadas y detalladas de cada una de las prestaciones o deducciones que aplicaste, ¿no? Conocer a detalle las incapacidades aplicadas, así como también el pago de tiempo extra aplicado a tus empleados. Y, por ejemplo, para el control del fondo de ahorro. Para eso sirve este reporte. Ya que sacas la información detallada, puedes comenzar a hacer operaciones con la misma. Una pregunta que nos hacíamos al momento de preparar la presentación y es: ¿y en qué casos o existen casos especiales en donde se requiere, ya no es si lo quiero o no lo quiero hacer, si lo necesito o no, sino realmente se requiere este tipo de reportes? Y bueno, queremos dar dos ejemplos. Uno es, por ejemplo, cuando tienes que hacer una conciliación, ¿no? Con la información que presentaste en el IMSS por medio del SUA, quieres conciliar. O dos, cuando quieres dar una respuesta a un requerimiento por parte de la autoridad. Nos ha llegado o hemos tenido casos de clientes que la autoridad les requiere cierta información y este reporte les cae como anillo al dedo por toda la información como la desglosa. Vamos a verlo más adelante y vamos a hacer un demo. Justamente, vamos a preparar un demo, vamos a ver cómo funciona. Ya vemos de forma general qué es, para qué sirve, por qué fue creado. Voy a ingresar aquí al sistema. Este es nuestro sistema, descargar CFDI para los que no lo conozcan. Y tenemos en la parte de arriba una sección llamada nómina. Esta es con la que vamos a estar trabajando el día de hoy. Tenemos otras secciones, pero eso ya las hemos visto en otras partes de cursos, en otros días que hemos tenido ese tipo de presentaciones. Hoy nos vamos a centrar específicamente en nómina. Tenemos la primera opción, que es justamente percepciones y deducciones. Esto es un reporte que se va a generar. Como todo el sistema, para las personas que ya han tenido oportunidad de trabajar con él, siempre se piden primero una serie de parámetros antes de generar el reporte y tiene todo el sentido. Aquí el programa te está preguntando qué quieres que genere. Ya sabemos que es el reporte, pero ¿con qué información? Entonces, en este caso, voy a configurar esto acá. Debo de indicar el RFC del patrón. Si se dan cuenta, en la parte superior dice patrón. Aquí debo de indicar el RFC del patrón o de la empresa que generó los recibos de nómina. Luego debo de indicar el periodo a consultar. En este caso y para este ejemplo, vamos a consultar el mes de septiembre del 2024. Y luego viene un parámetro importante, la fecha. Este rango que estamos colocando aquí, ¿sobre qué se va a aplicar? ¿Sobre la fecha de emisión, sobre la fecha de pago o sobre la fecha inicial y final de pago? Y aquí va a depender de tú qué información deseas obtener. En este caso y para el ejemplo, vamos a estar trabajando siempre sobre la fecha en que fue emitido el comprobante, no importando cuándo fue pagado, no importando qué fecha inicial o final de pago, no importando nada. Lo que queremos es la fecha en que fue emitido. Algo importante que ustedes siempre van a encontrar en nuestro programa son esta serie de ayudas. En la parte superior encontramos un icono que representa un video. Si ustedes le dan clic, se abre su navegador con el canal de YouTube, donde van a poder ver el video de cómo funciona esta parte. O tenemos otra serie de ayudas que ustedes también pueden ver. Siempre recomendamos utilizarlas, estudiarlas, leerlas. ¿Por qué? Porque a la hora de entender cómo funcionan las cosas ayuda mucho. Otro parámetro, otro punto adicional son estos iconos con una I de información, donde si le das clic, también se abre el navegador con un PDF explicando qué significa este parámetro. Entonces, siempre recomendamos utilizar este tipo de ayudas. Muy bien, vamos a continuar. Luego viene la parte de parámetros, donde podemos indicar en qué formato lo queremos visualizar el reporte, en forma horizontal o en forma vertical. Por el momento lo vamos a dejar en horizontal y más adelante explicaremos más acerca de este tema. Luego viene la parte de el régimen, si yo quiero todos los regímenes disponibles o solamente ver los recibos de nómina que tengan cierto régimen en especial. Por ejemplo, en este caso, para el ejemplo, solamente quiero ver los asimilados a acciones o los asimilados a honorarios. Entonces yo selecciono estos dos y le doy a aceptar.
y ya puedo disminuir la información. Recordemos que la idea de los parámetros es disminuir la información que se visualiza, que se extrae al final del día, que se va a mostrar en pantalla. En este caso y para el ejemplo voy a dejar activos todos. Lo mismo sucede con el tipo de nómina. ¿Qué recibos quieres que se incluyan? Los que son de nómina ordinaria o extraordinaria. Igual sucede con la periodicidad. En este caso y para el ejemplo voy a dejar todo activo. Y bueno, aquí un parámetro importante es que quiero los emitidos y los recibidos. Más adelante voy a tocar este tema en específico. Luego tenemos los RFC de los empleados. Vamos a suponer que en tu empresa son 5,000 empleados. ¿Qué sucede? Es que tú este reporte lo requieres solamente de 10 empleados, no de todos, no de los 5,000. Entonces, aquí puedes capturar el RFC de cada uno de ellos. Simplemente lo separas con una coma y lo vas capturando. Ahora, ¿qué pasa si requieres 100? No vas a escribir 100 RFCs o 200. De estos 5,000 requieres 1,000. Pues en ese caso puedes importarlo a través de este botón que nos permite importar todos los RFCs desde un archivo de Excel. Si quiero todos los RFCs, simplemente lo dejamos vacío. Este filtro no se aplicaría y traería todos los recibos de nómina. No va a colocar ninguna restricción. Y bueno, para finalizar, tenemos dónde está la carpeta de los archivos XML. Recordemos, el sistema no necesita que hayas descargado los XML con su módulo de descarga. Tú los pudiste haber descargado con otro programa, con el de la competencia. Pudiste haber obtenido los XML a través de una USB. Alguien te los pasó, los extrajiste de tu ERP. No importa el origen de los XML. Lo importante es que tengas acceso a los mismos. En este caso los tengo de forma local, están en C. Pero tú también podrías decir, yo los tengo en Z. Hemos tenido casos así donde están en una unidad de red. ¿Para qué se deja así? Para que varios usuarios tengan acceso a los XML. Entonces, en esta parte del sistema es muy versátil porque al final del día él lo que le importa es dame la carpeta donde están los archivos XML. Ya con toda esta información lista, yo simplemente debo de darle a aceptar y él me va a generar el reporte. Si se dan cuenta, es bastante rápido. Ya tengo el reporte, me dice que encontró 27 comprobantes. O sea, de todos los que estaban en esa carpeta, 27 cumplen con las condiciones que yo le di. Y todos están vigentes. Casualmente, en este caso no hay ningún cancelado. Le doy a aceptar y me muestra la información. ¿Qué información tengo? Pues los datos del empleado. Recordemos, para las personas que tuvieron la oportunidad de acompañarnos en el curso de plantillas, bandas y columnas, que el sistema trabaja en base a eso, a bandas. Recordemos que una banda agrupa información. En este caso tengo una banda llamada empleado, otra llamada totales de recibo, otra llamada recibo de nómina. Entonces lo que hace es agrupar lógicamente la información. Y en este caso tengo el RFC, el nombre, el total de recibo, tengo las percepciones, las deducciones, otros pagos y el total del documento. Luego tenemos los datos del recibo de nómina, tenemos el UID, la serie, el folio, la fecha en que fue emitido, su estatus, si está vigente o cancelado. Y bueno, tenemos los datos del salario, del pago, la fecha inicial y final y la fecha en que fue pagada, etcétera. Comenzamos a tener información. Es posible que tú digas, oye, yo no veo toda la información que yo requiero. Para eso recordemos que tenemos dos opciones. Podemos agregar más columnas con este botón llamado columnas, donde podemos ver todas las columnas que están disponibles, que si se dan cuenta son bastantes. O tenemos la opción aquí en plantillas de decirle que nos muestre todas las columnas. Esto, como insisto, ya lo vimos en otra sección. Si quieres tener acceso a este curso, nada más debes ingresar a nuestro canal de YouTube. Pero bien, sigamos con la presentación. Ahora, esta es la información. Si yo me comienzo a mover a la derecha, y aquí ya ven una característica del sistema, aunque yo me mueva a la derecha, no desaparecen las dos primeras bandas. Y esto lo hicimos así para que la información del empleado y el total del recibo siempre esté disponible, siempre esté visible. Y aquí comenzamos a ver algo interesante. Primero cambia de color. ¿Ok? Aquí tenemos un fondo blanco y aquí ya tenemos un fondo crema. Y lo hicimos así para que ustedes vean que aquí comienza la parte de las percepciones. Si ustedes pueden observar, la primera banda es la de totales, donde vienen, bueno, los diferentes importes. Pero luego vienen las diferentes percepciones. En este caso, tenemos la primera percepción que es 03, percepción ordinaria, que esa es la descripción y la clave que le dio la empresa. Y la que está abajo es la clave y la descripción que le dio el SAT. El SAT en este caso le dio 001, sueldos, salarios y jornales. Recuerden que esta información se saca del propio archivo XML.
¿Ok? En este caso, por ejemplo, en la segunda banda vemos la percepción ingresos asimilados a salarios, pero en el SAT está identificada como 0,46. Y aquí es de donde comenzamos a ver las diferencias, porque por cada una de las bandas es una percepción. El sistema es inteligente y crea tantas percepciones o tantas bandas como percepciones existan. Para este ejemplo solamente existían 4 percepciones. Pero ¿qué pasa si en mi empresa manejamos muchas más, manejamos 10, 20, 30? Hemos tenido casos de hasta 100 percepciones. El sistema va creando bandas, es dinámico. Por eso se llama horizontal, porque él crece hacia la derecha, va agregando columnas y bandas tanto como se requiera, como el reporte lo necesite. Y cada banda representa una percepción. ¿Ok? Que en la parte superior, por ejemplo, aquí tenemos la 100, que es sueldos, así la identifica la empresa, el patrón, quien emitió el comprobante lo reconoce de esta manera, 100 sueldos, y el SAT está direccionado como 01, sueldos, salarios, rayas y jornales. Entonces ya estoy viendo yo toda la información, tanto de qué se trata para el SAT, qué se trata para la empresa y los diferentes importes. Ok, también tenemos pagos por separación y jubilación, son bandas adicionales que hemos agregado. Con eso ya sacamos todas las percepciones. Insisto, en este caso fueron 4, pero no importa cuántas crezca, ¿eh? Luego vemos que cambia de color y aquí es donde, ok, ¿qué sucede cuando cambia de color? Tenemos otra sección. En este caso la sección es deducciones, que es muy similar a lo que ya vimos. Tenemos la banda de totales y luego las 4 deducciones. Casualmente, para este ejemplo, las deducciones también son 4, pero insisto, el sistema puede crecer y puede agregar tantas bandas como se necesiten. Si en tu empresa manejan 100 deducciones, hace poco tuvimos un caso de 120 deducciones. Entonces, el sistema crece tanto como se necesite, no hay ninguna limitante. Y lo que hace es igual, crear bandas por cada deducción. Y aquí está lo padre de este reporte, porque sobre una sola banda están todas las deducciones. ¿Qué pasa si un recibo de nómina no tiene una deducción determinada? Por ejemplo, aquí este recibo no tiene la deducción de Infonavit, pues el espacio queda en blanco, pero yo siempre veo la información ordenada. Entonces, eso es una de las ventajas de este reporte. Y bueno, finalmente tenemos la parte de otros pagos que nuevamente cambia de color y por cada columna, por cada banda, va representando otro pago. En este caso tenemos viáticos, subsidio, subsidio al empleo. Entonces, el sistema separa tanto por colores como por bandas la información. Es muy fácil verlo. Y bueno, en la parte final tenemos la parte de incapacidades. Se agregó esta sección de incapacidades. Como ven, él desglosa toda la información y con colores y con bandas logramos identificar fácilmente de qué se trata. Y esa es la gran ventaja que tiene este reporte, que puede crecer hacia la derecha tanto como se requiera. No hay limitante. ¿Ok? Vamos a continuar con la presentación y ahorita regresamos acá. Ahora, hablemos del formato. Este que estábamos viendo es el horizontal. Si se dan cuenta, les decía, va creciendo hacia la derecha tanto que se necesite. Va agregando tantas bandas como se requiera. Ahora, la sección de percepciones, deducciones y otros pagos está definida por colores y ya tienes identificado. Este formato horizontal, que era el que estábamos viendo hace un momento, se conoce como de tipo sábana. Muchos usuarios le dicen así porque justamente va creciendo hacia la derecha, ¿no? Y es el formato por estándar, es el que utiliza, el que propone el sistema. Pero algunos usuarios nos habían solicitado, yo no quiero que crezca a la derecha, yo lo que quiero que crezca es hacia abajo, de forma vertical, de tal forma que no se incrementen bandas por cada percepción, sino que todas las percepciones estén sobre una sola banda, todas las deducciones estén sobre otra sola banda y todos los pagos sobre otra. Entonces debe crecer hacia abajo. Y esa es la diferencia entre estos dos formatos, entre el vertical y horizontal, el crecimiento hacia dónde se va. Vamos a verlo funcionando para que tengamos una mejor idea. Regreso al programa, nuevamente genero el reporte, recuerden, aquí en la sección de nómina, percepciones y deducciones, y me vuelve a preguntar los mismos parámetros. Ahora, ¿qué debo de indicarle? Lo único que debo de cambiar es aquí en formato, porque es la misma información. Lo único que le voy a cambiar en este caso es que me la muestre de forma horizontal o de forma vertical. En este caso selecciono vertical, le doy a aceptar y vamos a ver cómo se genera. Recuerden, la información es la misma porque nada ha cambiado. Lo que ahora va a cambiar, doy a aceptar, es, ok, que ya no crece, la información es la misma. Tengo los empleados, los totales, igual tengo las columnas, ok,
tengo las plantillas, todo esto sigue siendo igual. Lo que cambia es en esta parte. Las percepciones siguen conservando su color, pero ya no se me van creando bandas por cada percepción. Es una sola banda llamada percepción y ahí se van a mezclar todos. Y miren que si es así, por ejemplo, aquí tengo la 100, la 003, la 014. Entonces ya no crece hacia la derecha, sino va creciendo hacia abajo. Lo mismo sucede con las deducciones. Solamente tengo una banda llamada deducción y todo crece hacia abajo. Entonces voy mezclando las diferentes deducciones. Cada reporte tiene sus beneficios y tiene sus ventajas. Lo mismo sucede con otros pagos. ¿Ok? Entonces, aquí es importante, cada reporte tiene, o la forma, el formato tiene sus desventajas, ya depende de tú como empresa o tú como usuario, qué es lo que requieres. Nuestro objetivo ha sido dejar abierto para que el usuario sea quien decida qué utilizar o qué no. ¿Ok? Entonces, tenemos dos formas de visualizar la información, ya sea vertical u horizontal. Bien, ahora, otro punto importante que tiene este reporte, ¿cómo visualizo la información? ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista del patrón, o sea, de los que yo emití, o desde el punto de vista del empleado, los que recibí. ¿Ok? Y bueno, ¿para qué sirve cada uno? Comúnmente, lo que generalmente las personas utilizan es desde el punto de vista del patrón. ¿Por qué? Porque la idea es ver, visualizar todos los recibos emitidos a los empleados y me sirve como de apoyo al momento de calcular o de encontrar los impuestos retenidos. Eso es como el caso más común. Pero hemos tenido casos donde nos decía un contador, por ejemplo, decía, oye, es que este es un empleado que trabaja con varios patrones y quiere sacar todas las percepciones y deducciones que ha tenido todas las retenciones. Entonces, esta es la forma de solucionarlo. Ver el reporte desde el punto de vista del empleado. Recordemos, la información sigue siendo la misma porque la información no ha cambiado. La información sigue siendo, los XML sigue siendo igual. Lo que cambia es desde qué ángulo estoy viendo la información. Vamos a ver un demo de cómo funciona esta parte. Vamos a entrar nuevamente al sistema y lo que cambia en este caso es que yo le digo, ahora quiero ver los recibidos. Claro, porque ahora es el empleado el que va a estar viendo la información. En el momento que yo digo los recibidos, lo primero que cambia es aquí arriba. Me dice que debo de indicar el RFC del empleado del cual yo quiero sacar el reporte. El resto de parámetros sigue siendo igual. Y le voy a decir en este caso, para este ejemplo, de forma horizontal, pero también se puede hacer de forma vertical. Le doy a aceptar y me genera el reporte. Y aquí lo que estoy visualizando es de este empleado todos los recibos que le han emitido, no importando si fueron de uno u otro patrón. Lo importante es todo lo que él ha recibido. Como les decía, esto es útil, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo dos trabajos? Un trabajo de medio tiempo en una parte, en una empresa, y trabajo de medio tiempo en otra empresa, y de pronto trabajo los fines de semana en una tercera empresa. Pues con esto puedo ver toda la información. Insisto, no es tan común, pero sí algunos usuarios nos lo han pedido y eso fue lo que quisimos construir. Nuevamente, la idea es que ustedes como usuarios tengan la posibilidad de explorar el reporte desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos, con diferentes funciones y que tomen el que más se adecúen a sus necesidades. Hoy queremos mostrarle todas estas posibilidades. Igual, aquí vamos a tener las percepciones, vamos a tener las deducciones. Recordemos que nosotros las dividimos por colores, un color crema para las percepciones, un color más oscuro para las deducciones y otro color para los otros pagos. Tenemos diferentes formas de ver la información desde diferentes ángulos. Y ese es el poderío de lo que ofrece Facturando con este reporte. Vamos a continuar con la presentación. ¿Qué características adicionales vemos en este reporte? Ya vimos que puedo desglosar, puedo hacer que crezca hacia la derecha como una sábana o que puedo hacer que crezca hacia abajo, pero ¿qué más me ofrece este reporte? Como ya hemos nombrado, este reporte maneja también el tema de bandas, columnas, plantillas. Permite crear o utilizar filtros, agrupamientos, ordenamiento. Estas son opciones que ya vimos en otro curso. Voy a hacer una pequeña demostración de cómo funciona cada una de estas opciones para que veamos esto rápidamente, ¿no? Pero no es el objetivo del curso porque esto requiere un poco más de tiempo, un poco más de explicación, pero sí quiero que se lleven una idea general de cómo podría funcionar. Vamos a entrar al reporte, lo voy a volver a emitir como desde el punto de vista del patrón, o sea, los emitidos. Le doy a aceptar y se me genera el reporte. Una vez que tengo el reporte, yo aquí digo, oye, pero me faltan, yo quiero ver, por ejemplo, la CUR del empleado. Y aquí hay dos formas de resolverlo. Abro nuestra ventana de columnas, busco la CUR
Aquí tengo la CUR del empleado y le doy doble clic. En ese caso ya se agrega aquí la columna. Aquí la tengo, la CUR del empleado. O al contrario, digo, oye, yo ya tengo la CUR, pero a mí no me interesa. Entonces simplemente le doy clic, no la suelto, simplemente le doy clic y la quito. Con eso puedo agregar o eliminar columnas. Esa es una de las opciones que ofrecemos. La otra es a través de la opción de todas las columnas. Y efectivamente lo que hace es que agrega absolutamente todas las columnas disponibles y yo ya puedo empezar a quitar. Por ejemplo, no me interesa ni la CUR ni el número de seguro social, pero el puesto sí me interesa. Y justamente el tema del puesto me lleva al siguiente caso. ¿Qué pasa si yo solamente quiero ver los que sean auxiliar contable? Para eso existen los filtros, donde yo le doy clic. Si ustedes se dan cuenta, cuando paso el mouse, en la parte superior derecha aparece un pequeño icono, es un embudo, al cual le doy clic y él me permite seleccionar alguna opción. En este caso, auxiliar contable, y me filtra automáticamente el filtro. Me está filtrando el reporte por el auxiliar contable. Entonces ya no tengo toda la información, sino que ya puedo reducir la cantidad de información. Esto es importante porque a la hora de exportarlo a Excel se va a ver solamente la información que yo estoy seleccionando, la que se está visualizando. Justamente el siguiente paso es la exportación a Excel. Le doy clic a exportar y le doy guardar. Lo exporta a Excel y ya que ya lo terminó de exportar, me dice, ¿desea visualizarlo? Le digo que sí y me crea un archivo de Excel idéntico al que yo estaba viendo en pantalla. La idea es esa, que se vea lo mismo que tú ya veías en pantalla, hasta con los colores. Si me muevo en la parte derecha, aquí ya veo que están las percepciones en color crema y luego, más adelante, tengo las deducciones. Algo interesante, cuando desarrollamos este reporte y quisimos exportarlo a Excel, le agregamos la parte de filtros. Si se dan cuenta, ya viene activado la parte de filtros. Por ejemplo, yo le puedo decir, aquí en Excel, filtramelo, pero esto es algo que ya está activado. Siempre facturando nos preocupamos por este tipo de detalles donde el reporte que se genere sea lo más adecuado, lo que ustedes más requieren en el día con día en su operación. Entonces, por eso nos preocupamos que se vea, no solamente que se vea bien, que salga toda la información, sino que se vea bonito, que los formatos sean los adecuados y toda esta parte la trabajamos mucho. Le invertimos realmente mucho tiempo, pero el objetivo finalmente es que ustedes se sientan cómodos usando el sistema y que les permita ser más ágiles en su operación. Digo, estas son algunas de las opciones, características avanzadas que ofrece el sistema. Tenemos plantillas, tenemos grupos y filtros, ordenamientos, todo esto que podríamos ver a detalle, pero bueno, requiere muchísimo más tiempo y esa no es la idea del día de hoy. Vamos a continuar, vamos a cerrar esta aquí de Excel, vamos a continuar con la presentación. ¿Qué beneficios me ofrece este reporte? El primero, que es un reporte que permite que crezcas en tantas percepciones y deducciones como lo requieras. En el formato horizontal yo les decía que él puede crecer ilimitadamente. Si en tu empresa manejan 100 percepciones, 120 deducciones, no hay problema, el sistema va creciendo. ¿Cuál es la única limitante? La memoria de tu computador. Mientras siga existiendo memoria, el sistema va a seguir trabajando y va a seguir funcionando. Entonces no hay problema, no hay limitantes. Lo mismo sucede con la cantidad de empleados o de recibos de nómina. Si en tu empresa son 5,000, 10,000 empleados y emiten un recibo de nómina cada semana, no importa el volumen que sea, y tienes que consultar 5 años, no te preocupes, el sistema los puede manejar. Realmente hemos diseñado el sistema para que no existan ese tipo de limitantes, como si tienen otros programas que a cierto volumen de información o se caen o dejan de funcionar o no pueden leer los XML. En nuestro caso no, está preparado para leer 800,000, 1,000,000 de recibos de nómina sin ningún problema. Insisto, la limitante en este caso es la capacidad de tu computadora. O se te puede acabar la memoria, sí, pero ahí ya no podemos hacer nada, simplemente incrementa la cantidad de memoria. Pero en cuanto al funcionamiento del programa, no, lo hemos probado con múltiples recibos y sin ningún problema, ¿no? Se pueden aplicar filtros, como lo vieron hace un momento, fue una demostración muy rápida. Pero podemos hacer opciones avanzadas, agrupar la información, filtrarla, exportarla a Excel. La exportación a Excel es muy buena. Hemos tenido oportunidad de ver otras soluciones que la verdad su exportación a Excel deja mucho que desear, totalmente descuadrados, sin formatos. En nuestro caso no. Nos preocupamos mucho que cuando recibas un archivo de Excel funcione adecuadamente, se vea bien la información. Y algo importante, no se requiere tener Excel instalado. Tú puedes tener otro programa LibreOffice o cualquier otro de la competencia. No tiene por qué ser Excel y el reporte se va a generar, ya que nosotros no dependemos de Excel. Desarrollamos nuestra propia tecnología para
crear este archivo. Entonces no se requiere absolutamente nada. No solamente es esto, hay cosas que no quisimos colocar en esta presentación, pero por ejemplo, el reporte está separado en colores, entonces es fácilmente identificar qué se puede generar de forma horizontal, de forma vertical, o sea, el reporte tiene muchas opciones y por eso quisimos hacer una presentación especial para este. Creemos que es el reporte más utilizado y no solamente eso, es el que más beneficios y opciones presenta. Los reportes que tenemos de los diferentes usuarios que lo utilizan mucho llegan con dudas y podemos ayudarlos porque el reporte se puede configurar de varias formas. Creemos que cumplimos con todo lo que se requiere el mercado. Al día de hoy no tenemos ninguna petición pendiente, algo que le falte al reporte, sino al contrario, creemos que ya cubrimos todo lo que se requiere en el mercado. Entonces, por eso quisimos dedicarle un curso especial, un curso solamente a él, porque son varias opciones, son diferentes formas de ver la información. Y bueno, creemos que también es el más importante de todo nuestro arsenal para nómina, ¿no? Recuerde que tenemos un módulo de nómina dentro del programa y que este es solo uno de los reportes. Justamente, si ustedes me permiten, entramos a la sección de nómina y todos estos son los que componen la parte de nómina. Desde generar el PDF, hacer una conciliación, buscar recibos de nómina duplicados, que más adelante los vamos a explorar. Los invitamos siempre a estar atentos a nuestros cursos, suscribirse a los mismos, porque vamos a estar hablando de diferentes temas. Entonces, el módulo de nómina incluye varias cosas, pero hoy, insisto, quisimos dedicarnos exclusivamente a la parte de percepciones, deducciones y otros pagos. Muy bien, vamos a entrar ya a la parte final de esta presentación, donde vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos el día de hoy. Lo primero es, ¿y para qué este reporte, no? Creemos que la idea es verificar, puedes verificar las prestaciones que aplicas a tus empleados, conocer a detalle incapacidades, tiempos de pagos extras. La idea general es tener a detalle todas las percepciones, deducciones que tuviste o que diste a tus empleados o que hiciste, ¿no? Entonces, es ver toda la información con el mayor desglose posible. Por eso el sistema va creando diferentes bandas. La forma de presentarlo, como vimos, hay dos formas de ver la información, de forma horizontal o vertical. ¿Cuál es la mejor? Depende de tus necesidades, de lo que tú como usuario requieras, de lo que te hayan solicitado. En algunos casos es horizontal. La realidad es que la mayoría de veces la mejor es horizontal, pero también hemos tenido otros casos, han sido menos, mucho menos, pero también la gente requiere ver la información de forma vertical. Entonces depende de lo que quieras hacer en ese momento y de la información que te soliciten. Lo importante es que el sistema tiene esa capacidad de adaptarse. El punto de vista es desde qué punto de vista estoy yo como patrón o yo como empleado, cómo estoy viendo la información. En algunos casos es útil, nuevamente, comúnmente lo más utilizado es desde el punto de vista del patrón, pero en caso de que tengas esa necesidad de ver la información desde el punto de vista del empleado, qué me retuvieron, percepciones tuve, la puedas visualizar sin ningún problema, sin ninguna restricción. Y bueno, las características avanzadas que vimos, filtros, grupos, ordenamientos, plantillas, columnas,